Buenas, junto con saludar. En el presente video vamos a abordar sobre el texto La psicopolítica. La psicopolítica es un texto redactado por Byung-Chul Han, que es un filósofo y autor-escritor, nacido en Corea del Sur y egresado de la Universidad de las Artes de Berlín. Para entender el contexto histórico-político del texto publicado en 2014, es importante considerar la crisis económica del año 2008, que afectó al sector financiero, disparó los precios de las hipotecas y generó desempleo global. Esta crisis permitió que el capitalismo se reestructurara y reafirmara como sistema dominante, mediante inyecciones gubernamentales para reactivar el sistema bancario y fomentar la inversión privada. El autor, inmerso en la reactivación económica y en el auge de la globalización, señala el impacto de las redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram en las relaciones interpersonales de la sociedad. En su escrito, critica una nueva forma de capitalismo impulsado por la tecnología, que dialoga con la biopolítica de Foucault y desarrolla la idea de una psicopolítica, ampliando la comprensión del poder, dominación y opresión en esta era. En el primer capítulo, La crisis de la libertad, Han explica cómo el neoliberalismo transforma la libertad en una herramienta de control, donde ya no se reprime desde fuera, sino que las personas se autoexplotan al verse como emprendedores de sí mismos. Creen ser libres, pero sus decisiones están condicionadas por el sistema, lo que genera agotamiento y patologías como el burnout. Han muestra que esta libertad es una trampa que refuerza el poder neoliberal y propone repensarla para que vuelva a ser emancipadora. En el capítulo del poder inteligente, el autor analiza las diversas manifestaciones del poder, distinguiendo entre un poder general y un poder supremo. Este último se caracteriza por imponer la voluntad del poderoso sobre los oprimidos de manera imperceptible, logrando que quienes son dominados no reconozcan su condición. Según Han, el poder neoliberal es un ejemplo de este poder supremo, al operar como un sistema inteligente que trasciende las relaciones tradicionales de dominación entre el individuo y las instituciones. El tercer capítulo, llamado El toque y la serpiente, Han nos explica cómo ha cambiado el poder de la sociedad. El topo, por un lado, simboliza el poder disciplinario, que controlaba mediante reglas, vigilancia y castigo en instituciones como cárceles y fábricas. En contraste, la serpiente representa el poder neoliberal, que es más flexible y actúa seduciendo, fomentando la autoexplotación, bajo la apariencia de libertad. Este nuevo poder no reprime, sino que manipula deseos y emociones, volviéndose invisible y más difícil de resistir. En el capítulo de biopolítica, el autor aborda este concepto como un antecedente histórico que permite analizar las transformaciones en las relaciones de poder a partir del siglo XVIII. Según Foucault, el poder no solo disciplina y corrige anomalías, sino que también regula la vida dentro del sistema. Han amplía esta perspectiva al señalar que si bien es válida, resulta insuficiente para comprender el neoliberalismo. En el quinto capítulo de este interesante texto, Han critica la teoría del poder de Michel Foucault, centrada en la biopolítica y el control disciplinario. Han nos argumenta que este modelo no es suficiente para entender el poder neoliberal, que no reprime, sino que induce a los individuos a autoexplotarse, bajo la apariencia de libertad. Mientras Foucault describió un poder visible y externo, el neoliberalismo actúa de manera invisible, manipulando deseos y emociones, convirtiendo a las personas en emprendedores de sí mismas. En el capítulo de la curación como asesinato, el autor analiza cómo el neoliberalismo fomenta una optimización personal que deriva en una forma de autoexplotación. Han sostiene en este sentido que bajo el paradigma de la autoayuda y el coaching, la búsqueda constante de mejora y funcionalidad individual no solo optimiza al sujeto, sino también al sistema. En el capítulo Shock, Han describe cómo la sobrecarga de información y estímulos en la sociedad moderna genera un estado de shock constante en los individuos, a diferencia de las sociedades disciplinarias del pasado, donde el control se ejercía mediante la represión. Hoy el poder actúa a través de la estimulación constante, especialmente por medios de la tecnología y redes sociales. Esta saturación informativa lleva a la autoexplotación, donde las personas se ven presionadas a estar siempre activas y productivas, lo que genera estrés y agotamiento en la sociedad. Mientras que en el capítulo El Big Brother amable, Han analiza cómo el control de la sociedad contemporánea ya no es autoritario ni visible, como en la figura del gran hermano de Orwell, sino que vuelve amable y más sutil. A través de las redes sociales y las tecnologías, los individuos participan voluntariamente en la recompilación de sus propios datos. El poder se internaliza y en lugar de ser reprimidos, los individuos son estimulados a ser productivos y a actuar constantemente creyendo que son libres, mientras en realidad están siendo manipulados. Por otra parte, en el capítulo del capitalismo de la emoción, Han explica cómo el capitalismo ha evolucionado hacia un capitalismo de la emoción, en el que el consumo ya no se centra solo en productos materiales, sino en la gestión de las emociones y afectos. Las empresas y plataformas digitales crean experiencias emocionales personalizadas para captar la atención y el tiempo de los individuos, que buscan gratificación inmediata. Este tipo de capitalismo genera una dependencia emocional y una constante insatisfacción, manteniendo a las personas atrapadas en un ciclo de consumo y autoexplotación emocional. En el décimo y último capítulo, llamado La Ludificación, Han analiza cómo la lógica del juego se ha infiltrado en la vida cotidiana, transformando el trabajo, la educación y las relaciones sociales en competiciones constantes. La gamificación promueve la autoexplotación, donde los individuos se ven a sí mismos como jugadores que deben mejorar constantemente, buscando logros y mejoras de nivel. Han critica que aunque acumulemos éxitos, estos no ofrecen una satisfacción real, generando un ciclo de presión y vacío sin fin y constante. Dentro de la importancia histórico y política del texto, Han traza un cambio histórico desde un poder disciplinario hacia la psicopolítica neoliberal, un sistema más eficiente que, en lugar de reprimir, explota la libertad para transformar profundamente las relaciones humanas. En contraste con la biopolítica de Foucault, Han describe un poder inteligente que regula no solo el mercado, sino también la psique de los individuos, adaptándolos al contexto de neoliberalismo globalizado. Este enfoque permite entender cómo las problemáticas sociales actuales surgen de dinámicas internas que buscan maximizar la eficiencia y funcionalidad, superando las nociones de productividad. El texto es relevante porque retoma ideas de pensadores como Foucault, quien ve a la población como un cuerpo social que debe ser controlado e inmunizado para mejorar su salud y su efectividad. Sin embargo, al analizar la sociedad actual, se observa que no está cohesionado de esta forma, ya que el control, según Han, no es disciplinario, sino que se ejerce a través de la información y el acceso a la tecnología, disponible para gran parte de la población. La conectividad global, facilitada por Internet, crea un entorno de libertad, pero también plantea la necesidad de un paradigma psicopolítico que analice los mecanismos de control individual en las relaciones de poder. La crítica al texto psicopolítica de Byung-Chul Han se enfoca principalmente en su carácter generalista y determinista, el cual tiende a simplificar procesos complejos y a no dar suficiente cabida a la resistencia o agencia individual.